Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra clase de Google desde cero. ¿Ok? El día de hoy vamos a trabajar un poquito más con esta hoja de cálculo que estábamos trabajando. ¿Ok? Em, y pues sí, trabajar un poquito más la cuestión de las fórmulas, por así decirlo. ¿Ok? Hojas de cálculo es lo mismo que Excel, pero más barato, ¿no? Es gratuito. ¿Ok? Tiene ciertos limitantes en la cuestión de eh, algunos elementos gráficos para hacer tablas, pero para llevar toda una contabilidad fácilmente podemos hacerlo aquí. ¿Ok? Nosotros habíamos quedado en esta tabla de abarrotes. En mi caso le puse abarrotes Google. ¿Ok? E íbamos a poner el nombre de algunos productos. ¿Ok? Vamos a poner ahí algunos productos. Algunos productos y le íbamos a asignar un precio. ¿Ok? Ahora, nosotros cuando trabajamos con hojas de cálculo, nosotros trabajamos también con fórmulas, ¿ok? Hay muchos tipos de fórmulas, hay fórmulas que nos suman, fórmulas que nos multiplican, pero un común denominador es que todas nuestras fórmulas siempre van a empezar con el símbolo de igual, ¿ok? Por ejemplo, aquí yo tenía esta tabla y en esta tabla yo quiero ganarle cierta cantidad de dinero a un producto, ¿ok? Para esto, yo primero tengo que señalizar que quiero ocupar una fórmula, ¿ok? Entonces, yo para hacer o manejar una fórmula tengo que colocarle el símbolo de igual. Posteriormente a eso, necesito indicarle con qué celda voy a ocupar de referencia. Por ejemplo, quiero ocupar esta celda de aquí como referencia. Le digo, ok, vas a tomar la celda que tienes en este lado, ok, y en particular puedo sumarle un valor. Por ejemplo, si le quisiera ganar un peso más, le sumo, le pongo el símbolo de más y le sumo una cantidad. Pero también puedo multiplicarlo, ok. Por ejemplo, si yo quisiera ganarle a esto el 20% extra, tendría que multiplicarlo. Símbolo de multiplicar, aquí va a ser siempre el asterisco. Normalmente en nuestros teclados se encuentra en el mismo lugar que la tecla de más, pero tenemos que presionar la tecla Shift y la tecla asterisco. Aquí yo le digo, esta celda que tienes a un lado, quiero que la multipliques, y en este caso yo la quiero multiplicar por 125. ¿Por qué 125? La voy a multiplicar por 125 por ciento, ok, 125%. Multiplícala por su porcentaje de unidad, que en este caso sería el 100%, y súmale 25%. ¿Ok? Y le damos Enter. Y automáticamente, incluso el mismo programa me sugiere que si quiero autocompletar la misma fórmula hacia abajo. En este caso yo le voy a decir que no, ¿ok? Porque también les voy a enseñar un truquito que a lo mejor algunos de ustedes ya conocen. Por ejemplo, ahí yo ya tengo cuánto le voy, cuál va a ser mi precio de venta al público. Este es el precio en el cual yo lo compré, ¿ok? Y si le gano el 25%, lo voy a estar vendiendo en 16.25. Ahora, yo también aquí tenía con un formato en particular, ¿ok? Yo le había puesto aquí números al azar y los voy a cambiar, yo en lo particular, ¿ok? Ahora, cuando yo tengo un número y lo introduzco dentro de la celda, casi siempre, sino que siempre, el número se va a quedar orientado el lado izquierdo, si no está configurada la alineación de mi celda. En este caso le voy a dar texto sin formato. ¿Ok? Voy a poner números al azar y en este caso pues se va a ir actualizando automáticamente la primera fórmula que tengo ahí. Ahorita no me preocupa mucho los precios reales, solamente me preocupan tener esto lleno de algún tipo de valor numérico. ¿Ok?
Le voy a poner números deliberadamente de 2 cifras. ¿Okay? Por ejemplo, aunque yo cambié aquí en mi ventana, en mi celda, el valor automáticamente se va a actualizar aquí donde tengo esta fórmula. ¿Ok? Ahora, en la parte de arriba voy a encontrar mi barra de fórmulas. Pueden ver que aquí, cuando yo selecciono esta celda en particular, en la parte de arriba de mi barra de fórmulas no me aparece el número que está apareciendo en la celda, sino la fórmula con la cual está calculando el número que aparece debajo. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, supongamos que al segundo yo le quiero ganar un porcentaje diferente, le doy igual, selecciono la celda nuevamente y la multiplico yo, por ejemplo, 115%. Entonces le va a ganar, a sumar el 15%, lo va a calcular automáticamente el programa. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo tengo dos celdas o incluso desde una celda quiero autocompletar todos los valores, ¿ok? Yo puedo seleccionar una celda y en cada celda que yo seleccione voy a encontrar debajo, bueno, más bien debajo, en la esquina inferior lado derecho, este pequeño circulito. En Excel es un cuadradito, ¿ok? Pero se encuentra en la misma posición. Y si yo le doy clic y arrastro hacia abajo, se va a autocompletar. En este caso yo tenía dos fórmulas diferentes, 125 y 115. Y entonces, como pueden ver, va repitiendo el patrón, 125, 115, 125, 115, 125, 115. ¿Okay? Ahora, por ejemplo, si yo quisiera calcular cuánto realmente aquí le estoy ganando en dinero, porque en porcentaje yo ya lo asigné, puedo hacer otra fórmula. Para calcular el porcentaje, tendría que restar estas de aquí. Pero pueden ver que ahorita yo le había cambiado el precio y el formato y ahora solamente aparece el número sin el símbolo de dinero. Si yo quiero colocar el símbolo de dinero, la forma más fácil, la forma más cómoda, ¿ok? No es escribir el símbolo, sino asignarle un formato. ¿Ok? Para asignarle un formato, vamos a tener en la parte de arriba, debajo de insertar formato y datos, unos botones. Estos botones nos van a permitir asignarle un tipo de celda. Tipo de celda me refiero tipo en el que sea un texto, tipo en el cual sea un valor numérico, ¿ok? O que sea un valor numérico de dinero también, ¿ok? O que sea un porcentaje. Yo tengo todas esas opciones aquí en estos iconos de aquí. El primero me va a permitir formatearlo como moneda, ¿ok? El segundo, formatearlo en estilo de porcentaje. El tercero, me permite reducir o sumar decimales, ¿ok? Bueno, en este caso reducirlo y en este caso aumentarle. Y luego tenemos este de número que dice más formatos, ¿ok? Yo, por ejemplo, quiero asignarle a estas celdas de aquí el formato de dinero. Entonces voy a seleccionar mis celdas, doy clic izquierdo y arrastro hasta tener un rango. ¿Qué es un rango? Un rango es un conjunto de celdas que yo seleccione. Un rango puede ser vertical, ¿ok? O horizontal y también en diagonal. En este caso tengo uno en vertical que se desplaza sobre la misma columna, pero en diferentes filas o diferentes pisos, por así decirlo. Si yo quiero un rango horizontal, pues le doy clic en una celda y me desplazo hacia la izquierda o hacia la derecha sobre la misma fila. Abarco la misma fila, pero diferentes columnas, si es un rango horizontal. Si es un rango en diagonal, voy a tener un recuadro. Por ejemplo, inicio en H2 y termino en el K9, ¿ok? Y tengo un rango seleccionado en diagonal. Ahora yo voy a seleccionar el rango de estos valores que tengo aquí y le voy a asignar el formato de moneda. Y yo al darle clic aquí, automáticamente me va a agregar dos ceros después de que termine el número y también me va a agregar el símbolo de dinero, ¿ok? Aquí en ganancia, yo lo que voy a hacer, como les comentaba, quiero saber cuánto en dinero le estoy ganando a cada producto. Para hacer esto tengo que hacer una resta entre celdas. Voy a darle el símbolo de igual, incluso automáticamente tiene cierta, no inteligencia artificial, sí, pero sí construida cierto pensamiento lógico la plataforma. Entonces me dice, ¿quieres tú restar dos celdas?
pero si lo resto de la manera en la que me lo sugiere el programa, pueden ver que me da un valor negativo. Entonces yo puse el símbolo de igual en esa celda y le digo a esta celda de al lado, que es la que tiene el valor más grande, ¿ok? Igual yo le digo a esta celda que tengo aquí al lado, quiero que le restes símbolo de menos esta otra celda. Y ya me aparece ahí una pequeña burbuja que me indica el valor, calculado con la fórmula que tengo hasta este momento, y le doy Enter. ¿Ok? Y aquí sí ya le puedo dar autocompletar, ¿no? Y por ejemplo, ahí tengo el valor de la ganancia de un producto, de por cada producto. ¿Ok? Y puedo arrastrar hacia abajo. Y automáticamente se va a autocompletar. Pero aquí tengo algo bien particular. ¿Vieron? Tengo, sí, mi valor de dinero, pero cuando yo arrastré hacia abajo mi celda, como mi celda es de color verde, exclusivamente pues cambió todo el color. Hay varias formas de arreglar esto. Una, control Z, ¿ok? Y escribo la fórmula debajo, que sería igual esta menos esta celda, ¿ok? O también, si yo tengo esta celda de aquí, y ya hice esto así, puedo copiarle el formato o el estilo, más que el formato, el estilo de la celda de al lado. Por ejemplo, está aquí total. Selecciono el rango de celdas. Voy por mi famoso rodillo que copia o pinta formatos o estilos de celda y le doy clic aquí y automáticamente me lo va a cambiar en cuanto a tipografía y también a color en la celda. Y por último voy a querer calcular el total de la ganancia. ¿Ok? Por la cantidad de productos. Entonces aquí en total, yo le voy a indicar, quiero igual, ¿ok? Que la ganancia la multipliques, tengo que ponerle el símbolo de asterisco, por la cantidad de productos que yo tengo acá. ¿Ok? Y le doy Enter. Y automáticamente ahí me va a colocar las fórmulas. Como pueden ver, me aplicó lo mismo que me hizo la vez pasada, ¿ok? Cuando jaló la fórmula o yo le permití que autocompletara, me lo autocompletó con el formato de la celda actual. Yo selecciono el formato de aquí, voy por mi rodillo y lo coloco acá. Y automáticamente me coloca mi estilo de texto, ¿ok? Por ejemplo, yo le voy a poner ahí, lo voy a modificar y le voy a poner ganancia. Ganancia total, ¿ok? Y aquí, yo por ejemplo voy a arrastrar este hacia la izquierda. De hecho voy a jalar, voy a seleccionar de rango todas estas celdas y lo voy a jalar hacia el lado derecho, ¿ok? Pueden ver que aquí me marca un error. Aquí no me preocupa porque voy a eliminar esos valores. Yo lo que quería era copiar el estilo y copiar también este de arriba. Aquí le voy a poner, en vez de ganancia total, voy a poner total inventario. Total por producto. Por producto. ¿Sí? Y le doy enter. Y ahora sí quiero que me calcule el total del precio de venta público por la cantidad de cosas que tengo. Y voy a hacer la misma fórmula que anteriormente. Igual, pero le voy a decir, agarra el precio de venta y quiero que me lo multipliques símbolo de asterisco por la cantidad de productos que tienes. Y le doy enter. Ok, repito nuevamente, le doy igual, tomo el precio de venta, el precio en el cual ya lo voy a vender con el porcentaje de ganancia, símbolo de multiplicar y el número. Y doy enter, ¿ok? Yo, por ejemplo, aquí ya tengo dos conjuntos, dos celdas que tienen el mismo estilo. Le doy clic y arrastro hacia abajo. ¿Ok? Y automáticamente se va a autocompletar. ¿Ok? Ahora yo tengo el valor total de venta por esa categoría de productos. Entonces yo aquí en papitas tendría 3,697,50 de valor de venta. ¿Ok? Y aquí debajo en estas celdas de aquí
voy a poner una celda en particular. Yo voy a copiar el estilo que tengo de aquí, esta que dice ganancia total. Voy por mi rodillo a esa celda y copio acá. Y aquí le voy a poner el total, le voy a poner total, ¿ok? Y voy a pedirle que me sume todos los valores que yo tengo aquí arriba, en la celda de aquí abajo. Pero yo aquí en particular, pues también quiero colocarle algún o diferenciarlo de alguna manera. Entonces, para diferenciarlo de alguna manera, yo voy a copiar, puedo copiar algún estilo que tengo aquí arriba. Por ejemplo, este de aquí. ¿Ok? Y por ejemplo, esta que yo había unido o fusionado, ahora pues me queda pendiente aquí porque tengo una celda más, ¿verdad? Entonces selecciono las celdas y en la parte, en el cuadrante superior, en el costado derecho de mi barra de herramientas, voy a encontrar este que se llama combinar celdas que se encuentra al lado de los bordes. Le doy clic ahí y automáticamente me va a combinar esa celda. ¿Ok? Y aquí abajo en total, pues voy a hacer una suma. Nosotros vamos a tener fórmulas. Ahorita escribimos unas básicas, pero también existen fórmulas ya definidas por el programa o como accesos directos, por así decirlo. Estas las vamos a encontrar siempre aquí en estos tres puntitos de acá, ¿ok? En el último icono que se encuentra en la parte superior del extremo derecho de mi barra de herramientas, y donde dice más. Y voy a tener este que es un símbolo de epsilon y que dice funciones. Y aquí tengo funciones, por ejemplo, la suma, que me saque el promedio, que me cuente la cantidad de elementos que tengo, que me diga qué valor es el máximo, qué valor es el mínimo. Así como fórmulas de búsqueda, fórmulas de análisis, fórmulas estadísticas de fecha y finanzas. De hecho, hay un truquito para agregarle la fecha, ¿ok? ¿Se acuerdan que nosotros ya hemos agregado la fecha con la tecla de arroba en alguna parte de nuestras celdas? Por ejemplo, si quisiéramos, de nuestros documentos, ponemos arroba y le poníamos hoy y automáticamente nos lo completaba. Sigue funcionando esa herramienta para estos apartados, ¿ok? Para estas celdas. Igual tú puedes, por ejemplo, en vez de ir y escribir la fórmula de fecha, le pones arroba, le pones hoy y ya te da la opción de agregarle la fecha. ¿Sí? Pero aquí, al final, en total, yo voy a ocupar una fórmula de suma. Voy primero a la celda donde quiero implementar la fórmula y luego voy por mis funciones. También la puedo encontrar en la barra de herramientas. Bueno. Debe estar en herramientas. Pero esta la encontramos en datos, ya no lo movieron. En datos encontramos diferentes funciones. Que tenemos funciones, por ejemplo, tenemos nuevas funciones de nombre. Estas son nuevas. Y se las acaban de agregar hace poco. ¿Ok? Pero también tenemos una de funciones, donde me lo movieron, porque me movieron unas cosas aquí. Ok, en insertar tenemos la opción de funciones. Y aquí tenemos igual las mismas fórmulas que teníamos allá. ¿Ok? Incluso de texto o también de colocar algún elemento web. Funciones lógicas, funciones de ingeniería, funciones incluso de Google. Y aquí las funciones de Google, podemos pedirle a Google que nos vaya trayendo cierta información, ¿ok? Que detecte un lenguaje, que traduzca ciertos elementos en unos datos que tenemos aquí, ¿ok? O que nos muestre datos financieros en tiempo real. Pero aquí voy a buscar hasta arriba esta que dice suma, ¿ok? O también le puedo dar igual y suma. Y cuando me aparezcan estos paréntesis, es en donde yo voy a colocar el rango en los cuales yo quiero sumar. O puedo escribirle igual, suma, le pongo el símbolo de paréntesis, abro paréntesis y selecciono el rango. Yo tengo que seleccionar el rango de datos que quiero ocupar. Siempre hay que tener la precaución de no seleccionar la celda en donde se encuentra la fórmula. A veces
pasa que sí la seleccionamos y sí nos permite hacerlo, pero nos va a marcar error, porque le estamos pidiendo que sume todo lo que hay en ese rango. Si tú le estás pidiendo que sume todo lo que hay en ese rango, incluyendo la celda donde se encuentra el número de la sumatoria de arriba, pues va a generar un error, porque se va a ir al infinito, porque va a sumar lo de arriba, luego la fórmula, el valor que le da la fórmula, y el valor que le da la fórmula es un número en específico. Entonces, al sumar ese número, que es la suma de números de arriba, pues entra en un ciclo de error, porque va a sumarse y a sumarse y a sumarse, ¿ok? Siempre importante seleccionar solamente el rango de elementos que yo quiero que analice. Suelto, ¿ok? Y cierro mi paréntesis. Y le doy Enter. Y automáticamente nos va a decir, ¿ok? ¿Cuál es la suma de valores que tengo en la parte de arriba? ¿Ok? Ahora vamos a ver cómo van. ¿Ok? Algunos lo dejaron pendiente. Algunos ya lo hicieron. Perfecto. Y esta está vacía. Nos la dejaron vacía. ¿Ok? Bueno. Ahora vamos a retomar desde, ya que tenemos este en particular, pues lo vamos a dejar así. ¿Ok? Ahora nos vamos a ir a Classroom. Control T. Abrimos una nueva pestaña. Vamos a ir a nuestro Classroom. Y en el Classroom, ¿ok? Nosotros teníamos una actividad que él se había encargado, que se llama esta de acá. Tarea práctica, hojas de cálculo. Y aquí tenemos unas fórmulas que vamos a querer ocupar, ¿ok? Y unas instrucciones, ¿ok? Ahora, vamos a ir siguiendo. Déjenme cambiar la configuración de mi pantalla para que se vea toda la pantalla, porque la voy a dividir. Voy a tener de lado las instrucciones del lado derecho y del lado izquierdo mi hoja de cálculo. Mis instrucciones las quiero de este lado. Ok, control nuevo. De hecho aquí, vean lo que voy a hacer. Ahora, aquí yo tengo mi práctica, pero abajo tengo un botón que se llama añadir o crear, o si yo lo tengo en pantalla completa, voy a tenerlo del costado derecho, añadir o crear, y le doy clic ahí. Ahora, aquí yo puedo crear un documento que automáticamente se va a ligar a mi Classroom. Por ejemplo, en este caso, hojas de cálculo. Le doy clic ahí. Y nos va a crear esta hoja que va a estar ligada directamente a la tarea de Classroom. Y aquí va a aparecer el documento. ¿Ok? Y ahora, yo lo que voy a querer o a ocupar, pues va a ser separar mi documento de Excel de esta ventana que tengo aquí para tenerlo dividido. Yo en lo particular. Ok, vamos a irlo haciendo juntos. Entonces, voy a la pestaña que voy a ocupar, le doy clic y la arrastro hacia abajo y se va a separar en una nueva ventana. Y yo presionando la tecla de Windows y la tecla derecha, lo voy a colocar del lado derecho. Y del lado izquierdo voy a seleccionar esta que era mi tarea de clase. Y voy a ir a el PDF. Aquí en nuestro PDF vamos a movernos, a desplazarnos hacia abajo y vamos a empezar desde este que tenemos aquí. ¿Ok? De esta hoja. Y aquí voy a empezar a hacer mi tabla. ¿Ok? Entonces, voy a poner primero producto. Y le doy enter. Luego voy a tener cantidad. Cantidad. Luego voy a tener precio unitario. Luego, total. ¿Sí? Y aquí debajo de producto voy a colocar A. No le voy a poner ahorita un producto como tal. A, B, C y D.
y E. En cantidad le voy a asignar cualquier número al azar. Y que en precio unitario igual algún número al azar. ¿Sí? Pero ahora tengo que colocarle estilo, ¿verdad? Tengo que poner un color. Voy a seleccionar mi primera celda y le voy a colocar, ahora sí la voy a ampliar y le voy a colocar algún color que me guste. Yo le voy a poner azul y las letras en negrita y el color de la letra en blanco para que se pueda distinguir. ¿Ok? Y voy a copiar ese formato en mis otras dos celdas. En mis otras tres celdas. ¿Ok? Ahora, aquí tengo un problema porque me dice el formato de moneda y me dice en euros. Tengo que cambiarlo. Para cambiar mi formato de moneda, me voy a ir a archivo y aquí abajo vamos a ir a configuración. Archivo y configuración para cambiar el estilo de, bueno, más bien, más que el estilo, el tipo de moneda. Y aquí donde dice España, le voy a colocar México. Configuración regional México. Le damos guardar y cargar. Y automáticamente se va a actualizar ese símbolo que teníamos ahí de euros por el símbolo de pesos. ¿Ok? Y yo voy a hacer también negritas estos productos que tengo aquí. Voy a seleccionarlos. Para yo seleccionar varias celdas, voy a tener que posicionarme en la celda desde la cual quiero seleccionar, y ya sea que dé el clic izquierdo y arrastre hacia abajo, ¿ok? Dentro de la celda, no en el puntito, sino dentro de la celda. O colocarme en la celda desde cual quiero copiar o seleccionar. Voy a mantener presionada la tecla Shift que se encuentra arriba de tu tecla Control en la esquina inferior del lado izquierdo, ¿ok? De tu teclado. Y con la tecla de dirección voy a seleccionar hacia abajo. Tecla Shift y hacia abajo. Y para hacer en negritas, podemos ir por el icono, ¿ok? De negritas. Aunque también podemos ocupar la tecla Control y la tecla V de bueno, automáticamente nos hace en negritas esos elementos. Ahora, aquí en cantidad, mis números no tienen un formato, pero en precio unitario sí debería tener un formato, el formato de moneda. Para esto voy a seleccionar las celdas que tengo aquí, ¿ok? Y ya que tengo mis celdas, ahora sí le voy a aplicar el formato de moneda. Automáticamente me va a agregar dos ceros después de la unidad y me va a agregar el símbolo de pesos. Y debajo del último producto voy a colocarle aquí total. Ahora yo quiero copiar el estilo que tiene mi celda de arriba. Para esto voy a irme a mi famoso rodillo, le doy clic, activo la herramienta y pego en donde yo quiero colocarle o donde quiero copiar el estilo de la celda que tengo arriba. Vamos a dar un momentito a que avancen hasta este punto. ¿Ok? Vamos a dar un momentito que avancen hasta este punto.
¿ok? Ahora, lo siguiente que vamos a hacer, pues es colocarle aquí el total, ¿ok? Yo quiero multiplicar estas ambas celdas que tengo aquí. Entonces, ya sabemos multiplicar. Para colocar alguna fórmula, siempre tenemos que colocar el símbolo de igual. Shift y 0 y colocamos el igual, ¿ok? En este caso, voy a querer multiplicar estas dos. Esto automáticamente parecería magia, ¿ok? Pero a veces sí tiene una intención acercada acerca de lo que queremos hacer. Por ejemplo, aquí automáticamente me dice, ¿quieres multiplicar esta celda? Sí, sí lo quiero hacer. Pero en lo particular quiero hacerlo de manera manual. Entonces selecciono la celda de al lado, símbolo de multiplicar, símbolo de asterisco y selecciono la otra celda. Y le doy Enter, ¿ok? Y ya tengo ahí automáticamente este valor. Me dice que 6 por 45 me da 270. Y lo voy a mover hacia abajo, ¿ok? Ahora, esta herramienta es muy de mucha ayuda. Por ejemplo, si estamos llevando un inventario de cosas que tenemos, ¿ok? Nosotros podemos actualizar la cantidad o el precio. Por ejemplo, aquí tengo 45. Si supongamos vendo cierta cantidad, ahora tengo 35, le doy Enter y automáticamente se va a actualizar mi resultado. O si subo yo los precios, automáticamente se va a actualizar el resultado que tengo acá. Por eso es una herramienta de mucha ayuda, ¿ok? Y aquí en la parte de total, yo lo que quiero hacer es sumar los valores que tengo arriba. Para eso, lo que voy a hacer, ya conocemos nuestra fórmula de suma, ¿ok? Es igual, suma, selecciono, bueno, tengo que escribirle el paréntesis y selecciono el rango. En este caso, quiero seleccionar esos que tengo arriba. Y le doy Enter, ¿ok? Y ya tengo el valor total de lo que yo tengo aquí en la parte de arriba. ¿Ok? Vamos a dar un momentito a que hagan esa fórmula y les voy a dejar aquí seleccionada la fórmula en esta celda que ocupé para ese resultado. ¿Ok? Una vez que ya tenemos esto, vamos a seguir con el segundo ejercicio que va de la mano con este, ¿ok? Ahora, yo voy a duplicar la hoja que tengo aquí. Para esto me voy a la parte de abajo donde dice hoja 1. Tengo esa pequeña flechita y aquí le damos en duplicar. ¿Y por qué lo duplicamos? Porque el segundo ejercicio, que es el primero, una disculpa, ahí está en un orden erróneo, mi PDF, ¿ok? Yo tengo algo muy parecido a lo que tenía abajo, ¿ok? Ahora yo quiero saber el valor total, ¿ok? El valor total de lo que yo tengo aquí. El valor total prácticamente ya lo tengo relacionado, ya lo hice el total, ¿ok? Pero, por ejemplo, quiero buscar el máximo, el mínimo y el promedio de los productos que tengo acá arriba. Aquí debajo de total, le voy a colocar máximo, luego mínimo y promedio. ¿Ok? Y aquí yo lo que voy a querer saber es cuál es el valor en cantidad, ¿ok? ¿Cuál es el valor de cantidad, el mayor número?
Aquí sería algo innecesario porque fácilmente puedo ver qué valor es el mayor. Pero si yo tengo una hoja de cálculo de 300 productos, ¿ok? Y quiero saber de cuál producto tengo más, pues es más fácil hacerlo con una fórmula, ¿ok? Ahora, aquí en máximo voy a ocupar una fórmula. La fórmula la encuentro ya que la escriba yo aquí o también puedo encontrarla en mi botón de funciones. ¿Okay? Esta herramienta la encontramos en este botoncito de 3 puntitos que se encuentra en el extremo derecho de mi barra de herramientas, el famoso epsilon, ¿ok? O funciones. O también lo puedo encontrar aquí en insertar y función. Voy a ocupar en este caso una función de máximo, max. Y voy a seleccionar el rango. Quiero que me busques el valor máximo en ese rango que tengo ahí. Y le doy enter. ¿Ok? Ya tengo ahí el valor máximo. Ahora le voy a indicar abajo. Quiero el valor mínimo. Me voy nuevamente a insertar, a función y selecciono el mínimo. ¿Ok? Selecciono el mismo rango y le doy enter. Y luego abajo vamos a colocar el promedio. Para esto le vamos a poner igual. Vamos a buscar la fórmula. En este caso, insertar, función y promedio. Y selecciono el rango, las celdas de las cuales quiero que analice y me dé el promedio. Así me dice que el promedio de productos que tengo es 26 en promedio. Que el producto que tiene menor cantidad es el que tiene 11 elementos, ok, 11 unidades. El que tiene más es el que tiene 35. Si yo cambio aquí el valor, por ejemplo, pongo aquí 5, que es el valor mínimo, cambiaría y automáticamente me diría que el valor mínimo de todo el rango que tengo aquí es el 5. O si lo cambio y actualizo mi inventario, ahora se va a actualizar. Se actualiza el máximo, ¿ok? También el mínimo, porque el que era el mínimo ahora ya no es el mínimo, ¿ok? Y también se actualiza el valor de promedio. Vamos a dar un momentito y yo voy a copiar aquí. Voy a pegar el texto. Vamos a ver si. Yo lo voy a separar con un espacio para que me marque el error y puedan ver la fórmula. Esta es la fórmula que ocupé para cada elemento. Y vamos a dar un minutito para que agreguen esas fórmulas en particular. ¿Ok? Ahora vamos a hacer el último ejercicio y para el último ejercicio necesito una hoja en blanco. Para agregar una hoja en blanco me voy a el más que tengo en la parte inferior del lado izquierdo. Abajo a la izquierda tengo un más, le doy en más y me va a crear una nueva hoja. ¿Ok? Y aquí vamos a hacer una pequeña tabla de calificaciones. ¿Ok?
este caso voy a colocar nombre, nombre. Luego las materias, en este caso matemáticas. Luego supongamos ciencias, historia, geografía. Y al final vamos a colocar el promedio de cada alumno. Promedio. Ahora, si yo quiero, por ejemplo, copiar el estilo que tengo en otra hoja, también puedo copiarme el estilo que tengo en otra hoja de acá. Supongamos el estilo de los títulos de mi hoja que dupliqué. Voy por el rodillo, copiar formato, voy a la hoja 2 y selecciono. Y automáticamente pego el formato de una hoja diferente de mi documento de hojas de cálculo a otra hoja. ¿Ok? Y aquí abajo vamos a colocar 10 nombres, pero en particular el día de hoy no vamos a escribirlos. Nada más le vamos a poner alumno. Alumno. Y voy a colocarle un número. Alumno 1. ¿Ok? Y yo puedo copiar hacia abajo. Selecciono y copio hacia abajo. Y automáticamente me va a generar la secuencia. Y aquí hasta abajo voy a querer colocar máximo, mínimo, máximo y mínimo. ¿Cuál ha sido la calificación máxima y la calificación mínima? Y le voy a cambiar el estilo también a esas celdas del fondo, a estas dos de aquí. ¿Ok? Y vamos a asignar valores al azar entre el 1 y el 10. También se vale copiar algunos valores. Al menos en este caso sí. Solamente en las materias. ¿Ok? Dar un minutito para que vayan rellenando esos números entre el 1 y el 10.
¿ok? Ahora vamos a calcular el promedio. Aquí va a ser muy sencillo. Símbolo de igual, ¿ok? Y escribimos promedio, valor promedio. Y selecciono el rango de el alumno 1, ¿ok? Ya que tengo el primer promedio, ¿ok? La fórmula es igual promedio y seleccionamos el rango. También lo podemos hacer de yéndonos a insertar. Y aquí en insertar vamos a encontrar la E de función. Vamos a buscar promedio. Y le selecciono el rango de celdas, en este caso en horizontal, porque quiero ver el promedio de ese alumno en particular y le doy enter. ¿Ok? Y ahora solamente arrastro esa fórmula hacia abajo y automáticamente me va a calcular el promedio de todos. Y hacemos lo mismo en máximo, pero aquí en vertical. Y también en mínimo. Recuerden no tomar el valor de la celda que tenemos arriba, que es un valor en una fórmula. Seleccionamos solamente al rango de alumnos. ¿Ok? Eso es min y mis famosos paréntesis. ¿Ok? Y tenemos que el valor mínimo en esa materia es 3 y el máximo es 8. Ahora, si yo tengo dos fórmulas en dos celdas, ¿ok? También puedo arrastrar hacia los lados, a la derecha o a la izquierda. Y automáticamente me va a decir cuál es la calificación, por ejemplo, mínima, el promedio mínimo y el promedio máximo que tengo aquí. ¿Ok? También nosotros podemos ocupar fórmulas que nos ayudan a, por ejemplo, si tenemos datos separados, nosotros podemos, en celdas separadas, podemos unir todos esos valores en una sola celda. ¿Ok? O también cambiar los valores. Supongamos que queremos esto en formato de nombre propio, que todas las fórmulas de aquí, bueno, que todos estos alumnos se escriban con la primera letra en mayúsculas. Hay fórmulas para hacer eso, por ejemplo, en este caso, para cambiarle la letra de eh, la primera letra por una mayúscula de cada celda, podemos darle igual, aquí nombre, nom propio, y nos dice, pon en mayúsculas la primera letra de toda la celda. Y selecciono la de alumno nada más, le doy enter. Y automáticamente pueden ver que me cambió ese valor, ahorrándome un poco el estar copiando y pega, el estar reescribiendo cada una de las celdas. Aquí en particular no es como en documentos que podemos seleccionar un texto, nos vamos a formato y cambiamos el formato por uso de mayúsculas, todas minúsculas o la primera letra de cada palabra en mayúsculas. Aquí sí tenemos que usar una fórmula. Por ejemplo, si yo ya tengo el valor que tengo que modificado, yo le puedo seleccionar el rango, control C y copio este rango. Pero aquí a la hora de pegarlo, es importante pegarlo solamente el formato, solamente el contenido del texto. Para pegar esto, no vamos a colocar control V, sino control Shift y la tecla V. ¿Sí? Porque si yo coloco control V, me va a pegar la fórmula. Por ejemplo, si vamos a una celda,
dice nombre propio y referencia, como que no existe la referencia. En cambio, si pongo Control, Shift y la tecla V, pega solamente el formato. Otra forma de hacerlo, ¿ok? Es irme a el menú de editar y aquí tenemos pegados especiales. En este caso, solamente quiero los valores. Y como yo había, aunque elimine yo aquí, se va a actualizar acá. Entonces, si yo tenía espacio blanco aquí, igual se pone en blanco. Hay una última fórmula que quiero enseñarles, al menos el día de hoy, ¿ok? Que es una que se llama concatenar. Concatenar lo que hace es unirme varios valores de varias celdas. Por ejemplo, le doy igual, le doy con aquí nos dice concatenación de dos valores. Voy a agarrar dos celdas y las voy a unir, ¿ok? Pero también puedo concatenar, acá lo tenemos hasta abajo, varias celdas. Concatenar cadenas, ¿ok? Le doy clic ahí. Primero me dice que indique qué celda quiero empezar. Yo voy a empezar por alumno y luego tengo que ponerle coma para separar la siguiente celda. Pero si yo quiero colocar un espacio o una coma entre los elementos, tengo que poner entre, tengo que colocar entre estos simbolitos, comillas, qué es lo que voy a querer. En este caso, si quisiera un espacio, un espacio. Si quisiera una coma. ¿Ok? Y luego, nuevamente, coma para seleccionar el siguiente valor. Por ejemplo, esta celda. Le doy coma para separar el siguiente. Comillas. Lo voy a separar por un punto. ¿Ok? Selecciono la siguiente celda. Coma. Entre paréntesis. Entre comillas, un espacio. Coma. Y la siguiente. Y le doy enter. Y por ejemplo, ahí ya me escribió lo que tengo en esas celdas, en esas 4 celdas. ¿Ok? O por ejemplo, si yo quisiera solamente el alumno y el promedio, puedo decirle, ok, sepáramelo. Quiero tener el alumno y el valor de promedio. Pero quiero pedirle que me agregue un espacio. Entonces tengo que agregarle comillas, espacio, coma. Y le doy enter. Y automáticamente me dice por ejemplo, alumno 1, 8. Y puedo hacerlo así hasta abajo. Y me dice el alumno, en este caso, y el promedio. ¿Alguna duda de esto? Bueno, antes de terminar, también quiero comentarles que, por ejemplo, podemos enlazar una hoja a un documento. Por ejemplo, si tuviéramos una tabla que realizamos en Excel, porque las tablas en Excel son más fáciles de realizar que, por ejemplo, nosotros nos pidieran una tabla en documentos o en Word. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, si yo quiero enlazar una celda o valores de una celda con otro documento, primero tengo que irme a mi hoja de cálculo, seleccionar qué celdas quiero enlazar, ok, en este caso todo este rango, le doy control C, copiar, y me marca esa línea punteada. Luego voy al documento en el cual quiero colocarlo y le doy control V. Aquí me dice pegar una tabla, te dice vincular con la hoja de cálculo. Solo los editores pueden actualizar la tabla. Los colaboradores pueden ver un enlace en la hoja de cálculo de origen o solamente pegar los valores. Yo, por ejemplo, si le doy en vincular, le doy aquí, ahí, los valores que yo cambie aquí se van a cambiar automáticamente en este documento. Por ejemplo,
voy aquí a cambiar valores. Y para que sea más evidente, voy a cambiar un gran bloque y les voy a poner 10. Yo puedo, por ejemplo, copiar el valor de una celda y luego pegarlo en otras celdas. Por ejemplo, selecciono todas estas celdas donde quiero pegar el mismo valor, le doy control V, no, control Z. Selecciono celda, control C, selecciono donde quiero pegarlo, control V, y automáticamente se va a actualizar acá. Ahora, aquí en el documento va a notar que algo cambió y me va a aparecer este simbolito. Cuando yo le doy aquí nos da la opción de actualizar. Cuando le doy a actualizar, automáticamente se va a actualizar los valores que tengo yo aquí. Vamos a darle un momentito. Y por ejemplo, yo ya no tengo que estar copiando y pegando, solamente le doy en actualizar y automáticamente se van a actualizar todos estos datos. Es una gran herramienta esta de hojas de cálculo y también estas herramientas de trabajo colaborativo como lo son documentos de Google, presentaciones de Google y obviamente hojas de cálculo de Google. ¿Qué duda tienen hasta el momento? Cuéntenme. ¿O no tienen ninguna duda? Desafortunadamente es mucha información y es poco el tiempo. Y también desafortunadamente ya se acabaron nuestras clases de el taller de Google desde cero, desafortunadamente. Nosotros vamos a tener nuestra ceremonia el día de mañana. Ya se los había colocado ahí en el grupo. Nuestra ceremonia de entrega de constancias. Si por alguna razón no reciben su constancia, la van a recibir posteriormente a la fecha de la ceremonia, un día después. En este caso, como es feriado, pues la recibirían hasta el lunes 18, a más tardar, ¿ok? Estén al pendiente, les va a llegar a través de la plataforma de Classroom como un aviso personalizado para cada uno de ustedes. También los invitamos a los demás cursos y hablando de Excel, los invitamos a nuestro curso de Excel básico y también de Excel avanzado. También tenemos nuestra clase de Excel avanzado, ¿ok? Disculpe, profesor, ¿el curso de Excel básico ya está por terminar? Porque vi la convocatoria, pero ya es Excel avanzado. Ok. Me parece que debería también estar la de Excel básico abierta. Me parece que la próxima semana se cierra la convocatoria y empiezan las clases. Entonces es importante que se inscriban. Una disculpa, sí. No entendí muy bien tu pregunta. Me parece que me dices que ya te habías inscrito en Excel. No, o sea, es que quería inscribirme a Excel básico, pero ya no salió el básico, salió el avanzado. Ok. Voy a consultar a ver si van a dar también el básico. Sí, profesor, por favor. De manera de lo posible o hacer al menos la sugerencia de que también den el Excel básico. ¿Ok? Sí, Sí, gracias. de nada, una disculpa por interrumpirte, Mónica. Nos decía Irene, ¿es nuestra última clase? Desafortunadamente sí, se nos fue muy rápido estas 6 semanas y de hecho originalmente la clase está considerada para 6 clases, ahorita hicimos prácticamente el doble, hicimos 12 al menos de un